¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Disculpen la demora, estoy teniendo problemas con mi internet y está muy lento. Ya, a ver, vamos a continuar con la clase que habíamos dejado el día de ayer. Nosotros habíamos estado trabajando lo que eran las enfermedades metaxénicas. ¿Me logran escuchar, no? Sí, profesora. Ay, ya, gracias. Ya, a ver, vamos a ver. Voy a compartir la diapositiva. Ujú. Miss, Sí, dime. profesora, Sí, dime, hija. tocaba exponer hoy día. No. Voy a terminar con lo que es metaxénica y ya el lunes expones. A ti te toca, creo, zoonótica, ¿no? Rabia, si no me equivoco, Rabia Paredes. animal, Miss. Sí, ya, entonces sí, el lunes, ya, porque ahí entramos a lo que son las enfermedades zoonóticas. Ya, Miss. Ya, listo. Ayer, Miss, sí, dime. no, Miss, estoy diciendo presente porque estoy entrando tarde, Miss. Ah, Disculpe. ya. No, sí, también tengo problemas con el internet, un poco. Ya. Ayer justo viendo la grabación del video, revisando para poder subirlo al Classroom, solamente habíamos, o bueno, se había grabado hasta lo que era el diagnóstico de, del dengue, que era no, perdón, de malaria, si no me equivoco, acerca de la gota gruesa. No había grabado el resto. Entonces vamos para evitar, de repente vamos a retomar un poquito del dengue, pero así de manera rápida, ¿ya? A ver, que está cargando el PowerPoint. Después del diagnóstico fue el tratamiento. Ujú. Sí, por eso, pero no había subido completo. Es que justo ayer también se había ido y se acuerdan que solamente ya terminé del celular, volví a ingresar. O sea, el internet también está fallando desde hace varios días. No había grabado completo. Y ahora sí. Más bien ahora les envío el enlace a las 12:40, ¿ya? Hoy día, profesora, ¿Cómo? hoy día a las 12:40. Sí, para el examen de enfermedades parasitarias. Ya, lo que pasa es que la otra vez también habíamos quedado una hora Ujú, y la profesora que nos tocaba en ese momento también nos dio una práctica, creo, un examen. Y también nos dijo hasta tal hora. Entonces se ujú. cruzaban ahí. Pero no hablan. ¿Cómo voy a ser adivina? No soy mentalista. Sí, es que la profesora lo dijo en ese momento. Y ya pues no sabía, Pero pero por ahora eso, ya le puedo. escríbame Ajá. y ya yo lo puedo reprogramar, no hay problema. Eso no hay ningún inconveniente. Yo lo puedo reprogramar, yo me puedo
moldear porque les toca después, inmediatamente después, ¿no? De su clase con la profesora. Entonces, no hay problema, pero escriba. ¿Cómo voy a saber? Miss, ¿por qué no para el viernes en la hora libre que tenemos? Ah, bueno, puede ser. No tengo ningún inconveniente. Después de mi clase de técnicas. Ya, no hay problema. Entonces el viernes lo programo. Ya, a ver, me avisan cuando ya se pueda ver las diapositivas, ¿ya? Sí, sí se ve. Ya, listo. Entonces, nosotros ya habíamos hablado acerca de cómo es que se transmiten las enfermedades metaxénicas, ¿no? Cómo es que se pasa de una persona a otra. En realidad, el contagio no es, pues, directo de persona a persona, sino específicamente tiene que haber un vector o un intermediario y en este caso viene a ser el insecto o el vector hematófago, ¿no? Aquel que se alimenta de sangre. Ya vimos también los mecanismos de transmisión por medio de lo que es la inoculación y la contaminación. Los factores que condicionan de repente la aparición del vector, porque es el que transporta la enfermedad, los grupos de riesgo especialmente, y empezamos con lo que es la primera enfermedad metaxénica más conocida, que viene a ser la malaria o el paludismo. Y las características o la especie de que ataca o que transmite viene a ser el mosquito anófeles, ¿no? El microorganismo viene a ser el Plasmodium falciparum. Ya sabemos que ingresa a la sangre, ataca al hígado o ingresa al hígado para poder reproducirse y nuevamente se libera la sangre destruyendo los glóbulos rojos. Por eso es que la persona tiene anemia, ictericia, porque afecta pues también al hígado, ¿no? Y aquí justo nos habíamos quedado en el diagnóstico. Caso probable, caso confirmado, el tipo de diagnóstico es la gota gruesa. ¿Y cuándo es que se hace este examen? ¿Cuándo es que ya es conveniente? No necesariamente el primer día que tiene fiebre la persona, sino ya esta persona debe tener 2 días con fiebre o hasta 3 días con una fiebre que no cede. O sea que esta persona, por más que tome antipiréticos para bajar la temperatura, no baja la temperatura, ¿no? El tratamiento eran las quinolonas, ¿ya? Así se llama el grupo de medicamentos especiales que son para el paludismo, ¿no? Las medidas preventivas, ya habíamos mencionado que era conveniente utilizar los mosquiteros, inclusive cuando una persona tiene ya la enfermedad, también se le aísla con mosquiteros para evitar que le piquen los vectores y así pues transmitir la enfermedad, ¿no? Entonces se aplica tanto para personas sanas como para personas enfermas. Lo que es el uso de repelentes, espiral, ¿no? Para eliminar en lo posible los vectores. Mantener las ventanas cerradas o en todo caso utilizar mallas de protección para evitar que ingrese. Porque a veces ustedes saben que en la época de calor es bastante complicado mantener las ventanas cerradas, ¿no? Y esto va a ayudar a reducir el riesgo de una picadura. Pero aparte, pues hay que utilizar lo que es pantalón, manga larga, ¿no? Y siempre hacer fumigación. ¿Dónde se hace fumigación? En los lugares que representan un peligro. Esto quiere decir en los cementerios, se tiene que hacer fumigación en los lugares donde hay bastante humedad, ¿no?
donde hay bastante vegetación. Y pasamos al dengue. También habíamos hablado del dengue, que en este caso este insecto es bastante característico, ¿no? Es bastante grande, obviamente es la hembra la que se alimenta para poder depositar los huevos y el virus es un virus a diferencia de la malaria que sí es viene a ser el Plasmodium falciparum, ¿no? Un parásito. Igual, de la misma manera se propaga de persona enferma cuando el insecto se alimenta y después pica a una persona sana. Característico: dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, dolor de articulaciones. Puede aparecer manchas en la piel, erupciones. No va a tener apetito, va a tener náuseas, vómitos. Y algo que lo puede diferenciar de los demás es el dolor detrás de los ojos. Debido al fuerte o el intenso dolor de cabeza, la persona va a sentir un dolor en los detrás de los globos oculares, ¿no? Que va a sentir como si se le saliera. Va a estar totalmente convaleciente. Ya vimos los dos tipos de dengue, el clásico y el hemorrágico. El clásico, pues, en donde se presenta la sintomatología más común, y el hemorrágico cuando se complica, ya empieza con lo que es, pues, la hemorragia, ¿no? Porque aquí ya empiezan a fallar las plaquetas, no hay una buena coagulación y empieza el sangrado. El sangrado en la nariz, que se le conoce como epistaxis, debajo de las encías, que es la gingivitis. También podemos tener equimosis, o sea, sangrado, que se va a notar como especie de moretones o debajo de la piel. Y aquí es bastante complicado, ¿no? Así, esto viene a ser la equimosis, ¿no? O recolección de sangre al mínimo golpe o al mínimo roce, ¿no? Ya, también habíamos dicho acerca de que tiene que hidratarse bien la persona debido a que la fiebre deshidrata. Más deshidratación, más aumenta la temperatura. Entonces tiene que hidratarse, reposar completamente, porque recuerden que todas las enfermedades que tengan en alguna afección, especialmente al hígado, tiene que reposar, ¿ya? Sí, suero, ajá, si es necesario, si es muy de repente abundante el vómito o las diarreas asociadas, si es necesario el suero, ¿ya? En algunos casos requiere solamente el suero oral y en otros inclusive hasta endovenoso, ¿no? Los medicamentos, lo único que se puede tomar en este caso viene a ser el paracetamol, no utilizar ningún otro tipo em, de medicamentos antiinflamatorios, porque ya les había dicho por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre si de repente la persona toma ibuprofeno, aspirina, naproxeno? Genera hemorragia. ¿Cómo? Puede generar hemorragia. Puede tener hemorragias, porque estos medicamentos no permiten coagular la sangre y puede sangrar. Ujú, muy bien. La presión hay que estar vigilándola porque puede bajar, puede haber de repente por el sangrado, ¿no? Si es que ha tenido hemorragia, si es que ha tenido sangrado, solamente en ese caso es necesario la transfusión sanguínea.
Y bueno, en las zonas de riesgo, definitivamente hay que tener en cuenta que hay que cuidarse, ¿no? Cuando nosotros viajamos a zonas endémicas, lugares donde hay presencia de estos vectores. Y pues las recomendaciones que siempre se les da, ¿no? Que ya ustedes conocen. No mantener lugares húmedos, evitar los charcos, tapar bien los envases donde guardamos el agua. También lavar esos envases cada 2 días, cepillarlos, porque a veces en los bordes puede permanecer la larva del mosquito, ¿no? Lo que es la recolección o en todo caso el desecho adecuado de sólidos, no utilizar de repente agua para los floreros, ¿no? Desalojar la vegetación, las zonas donde se recolecta la humedad, ¿ya? Listo. Y ahí nos habíamos quedado. Y vamos a pasar ahora a lo que se refiere al mal de Chagas. ¿Qué cosa viene a ser el mal de Chagas? Cuyo nombre científico viene a ser la tripanosomiasis, ¿ya? El agente etiológico, o sea, el microorganismo que genera esta enfermedad, viene a ser el Trypanosoma cruzi. Por eso es que se le llama tripanosomiasis, ¿no? Es un tipo de parásito microscópico. ¿Quién es el reservorio? El reservorio viene a ser este insecto. Este insecto es hematófago, ¿no? O sea, se alimenta de sangre. Es más grande, obviamente no es como un zancudo o como un mosquito, ya es mucho más grande. ¿Qué tamaño tendrá tú que has visto, Vigo? ¿Qué tamaño tendrá aproximadamente? Si ya tiene tamaño, a ver, más grande, ¿cómo te digo? ¿Cuántos centímetros? Más grande que una uña. Ajá, claro, en su etapa adulta, ¿no? Eh, Ustedes miren su dedo pulgar y ustedes van a ver 2 porciones, ¿no? Imagínense la porción donde está la uña. Ese tamaño puede llegar a tener, ¿ya? ¿Cómo se le conoce? Se le conoce con diversos nombres. Es que en toda Latinoamérica nosotros tenemos este tipo de insecto. Se le conoce como vinchuca, chipos, chinche de Compostela o solamente chinche, la hocicona, voladora o besucona. En el Perú, aquí nosotros, por ejemplo, lo conocemos como chirimacha, ¿no? ¿Y por qué tiene estos nombres? Porque en su probóscide tiene un probóscide bastante largo, ¿no? Bastante amplio. Miren cómo es, no es como una lanceta simple. La forma de transmisión, ¿cómo es que se transmite? Miren, miren, fíjense en esta figura. Así. El insecto, mientras va picando, también va haciendo sus deposiciones, ¿no? Ahí está. Este es el insecto. Ya está, ahí. A la par que se está alimentando, va eliminando sus heces y justo junto con las heces elimina el parásito Trypanosoma cruzi, ¿ya? Y lamentablemente no es por inoculación la transmisión, sino por medio de lo que es la contaminación. Está contaminado y donde ha picado viene a ser una puerta de entrada. Nosotros nos rascamos y con nuestras uñas ingresamos el parásito a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de transmitir lo que es la enfermedad de Chagas. Una de ellas es por las heces de la vinchuca, que es el mayor porcentaje, o sea, la mayor probabilidad que se contagie de esa forma, ¿no? Otro viene a ser por transfusión de sangre.
transfusión de sangre, donación de órganos, ¿no? Porque este parásito va a recorrer todo nuestro cuerpo, va a recorrer específicamente o va a estar en nuestra sangre, ¿ya? A ver, un momentito, por favor. Listo, chicos. A ver, entonces, la segunda forma viene a ser por transfusión de sangre. Supongamos que haya sido una emergencia y hayan transfundido sangre a una persona. Entonces, no hayan detectado el parásito en los análisis, ¿no? Y por donación de órganos también. Pero esta probabilidad bordea entre 5 al 20%. Y de manera vertical, o sea, de madre a hijo a través de la placenta, ¿no? Puede suceder. Sí, dime, Rivera. Profesora, si la transfusión de sangre está contaminada, la responsabilidad directa sería con el centro de salud. Claro, sí, es una negligencia. Por eso es que ahora se hacen tantos exámenes antes de hacer la transfusión de sangre. Y esa sangre que te colocan ya no es directamente de la persona que dona, sino que entra a banco de sangre. Cuando tú, por ejemplo, llevas a un paciente y necesita transfusión de sangre, entonces automáticamente le dan de banco de sangre, ¿no? Porque la sangre tiene que estar un tiempo ahí para poder ser analizada, para poder ser procesada y colocarlas pues en las bolsas, en sus bolsas especiales, ¿no? Para que no se coagule. Profesora, Y sí, dime. disculpe por la interrupción. Si se tiene que sacar de un banco de sangre bien analizada, Ujú. entonces el porcentaje bajaría a un cero. Sí, 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 sí. Por eso es que ahora las transfusiones de sangre mayormente se hacen en hospitales grandes, ¿no? No se hacen, porque son los lugares que tienen banco de sangre. La probabilidad baja ya. Y los bancos de sangre siempre tienen todos los tipos de sangre, ¿verdad? No necesita el paciente un tipo de sangre por emergencia. No le van a... Ah, no, es que hay tipos de sangre que son bastante difíciles de conseguir. Saben que los grupos sanguíneos vienen a ser el grupo A, el grupo B, el grupo O y el grupo AB. O es el universal. Ese es el que más hay. El más difícil de conseguir viene a ser el A, el grupo de sangre A. Y según el RH, si es positivo o negativo. Y más aún, el más difícil viene a ser el A negativo. Y a veces no hay. Entonces, por eso es que ustedes de repente escuchan en la radio o ven en la televisión que están pidiendo pues donación de sangre, ¿no? Porque muy pocas personas tienen este tipo de sangre A. Un tipo de sangre A vale por dos O, por ejemplo, ¿no? Solamente un paquete, porque es difícil de conseguir. Profesora, entonces
aún así, si fuera de emergencia, no tienen que esperar todavía para poder analizar la sangre, ¿verdad? Sí, 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 sí. Miss, pero hay veces pues, que por emergencia lo ponen, por eso a veces se ve en la televisión sobre las denuncias que por una transfusión de sangre aparecen con VIH. Claro, porque tiene que estar un tiempo, pues, ¿no? Eso sí, porque tú le puedes preguntar a la persona cuando dona, le puedes preguntar si se ha hecho tatuajes, si se ha hecho o si ha tenido últimamente relaciones sin protección, o si tiene diversas parejas, pero la persona te lo va a negar, no te va a contar su vida ahí, quizá en ese momento. Entonces, por eso es que se tiene que analizar, ¿no? Pero la persona, por ejemplo, cuando tiene VIH, puede aparecer después de 3 meses. No es que de repente la semana anterior haya tenido relaciones y automáticamente ya aparece en el análisis de sangre. No, no es así, ¿no? Tiene que esperar como mínimo 3 meses. Por eso es que a veces puede suceder, ¿no? Puede suceder. Ahora también sería parte de negligencia de la persona que dona si no dice datos verdaderos, porque es imposible detectar antes de los 3 meses el VIH. Y el análisis va a salir negativo. De hecho, que sí, va a salir negativo. Sino, ¿qué pasa? Que la persona ha sido consciente que no ha tenido relaciones sin protección o de repente ha compartido algún utensilio, algo que haya tenido contacto con sangre de una persona que tiene y lamentablemente pues se contagió, ¿no? Claro, esa es una ayuda, la información de que nos da el paciente que dona. Sí, ayuda bastante, pero si la persona nos miente, a veces se escapa de nuestras manos también, ¿no? Por eso digo, también es parte de negligencia del paciente que dona. Pero Miss, igual debe ¿Cómo? sí, compañero, procede. Miss, pero muchas veces el paciente se lava las manos y toda la Ah, responsabilidad le cae al médico, a los al enfermeros, personal de salud, al sí, personal. sí, 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 eso sí es cierto. Eso sí es cierto. ¿Cuánto tiempo se necesita para el análisis de la sangre que dona? No, el análisis sale en 15 minutos porque hacen la evaluación de todo, ¿no? De VIH, de trypanosoma cruzi, de toxoplasmosis, de hemoglobina. O sea, todo sale a lo máximo ya en 1 hora, ¿no? ¿Para qué? Se le saca primero una muestra para después dar pase recién a que done. Miss, Ujú, es necesario, siempre, yo cuando estoy trabajando a mí, cada cierto tiempo me piden análisis de ujú. sangre y de todo, o sea, debo estar bien sano. ¿Y por qué la necesidad de sacarme tanta sangre? Es Es que, ¿qué un pasa? tubo grande, así, A ver, yo te explico, Vigo. Es importante, ¿cada cuánto? ¿Cada 3 meses? Más o menos. más cada 6 meses. Oh, todavía, yo pensé cada 3 meses. No, está bien. Entonces, ¿por qué? Porque es necesario. Inclusive algunas empresas lo hacen cada 4 meses, cada 3 meses. ¿Por qué? Porque el resultado de tus análisis solamente va a tener un tiempo de vigencia. Por decir, ¿no? Te sacan análisis de sangre y quieren saber cuántos glóbulos, te sacan hematocrito completo, ¿no? Te sacan hemoglobina, te sacan colesterol, triglicéridos, glucosa, supongamos. Entonces, esto tiene un tiempo de vigencia, nada más. El resultado va a durar entre 3 a 4 meses. Y de aquí, por ejemplo, si tú te sacaste en noviembre del año pasado análisis de sangre, entonces te salió 15 de hemoglobina. A estas alturas, ¿todavía vale ese resultado? A ver, Ya no. ya no.
¿Por qué? Porque las células de nuestro cuerpo van cambiando, van variando. Depende también de nuestra alimentación, depende mucho de nuestros estilos de vida. Entonces cambia, ¿no? Por eso es importante que te saquen análisis cada cierto tiempo. Y son 2 veces al año, pues, ¿no? Profesora, una pregunta. Ujú. Profesora, ¿este mal de Chagas puede llegar a la muerte? Sí, ahorita justo vamos a ver. ¿Por qué? Al principio la persona no lo va a sentir, como dice aquí, miren, justo. Se divide en diferentes etapas, ¿no? Al principio la persona no lo siente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En la forma aguda, o sea, cuando recién ha tenido la picadura, es asintomático. Aparecen los síntomas de 1 a 2 semanas. ¿Y qué es lo que aparece? Aparece el chagoma. Al principio, cuando pica recién, ¿no? La picadura se le llama chagoma. Se ve porque es bastante grande, ¿no? Es una sola picadura, no va a aparecer otras erupciones. Y normalmente, ¿dónde es que pica esta chinche? Esta chinche va a picar cerca de la oreja o en el pabellón auricular, en el ojo, en el párpado, ¿no? Y cuando se inflama, miren, así ahí está la picadura, porque hay que reconocer la picadura de una alergia, porque nosotros podemos pensar que ha tenido una reacción alérgica este niño, ¿no? Pero no, hay que reconocerlo porque la picadura tiene un punto bastante rojo, como ven aquí, y está rodeado de un eritema circular. En este caso, se ha inflamado los dos párpados, tanto superior como inferior. Y este signo característico se le llama signo de Romaña, ¿ya? Signo de Romaña. Ahora, ¿por qué? A ver, vamos a explicar un poquito. Normalmente nosotros muy poco vemos de día estas chinches, a la chirimacha o a la besucona, ¿no? Miren cómo deja, por eso se le llama así. Muy poco se le ve de día, pero de noche es donde sale, ¿no? ¿Por qué? Guiado por el dióxido de carbono, por la respiración. Ya les he dicho que los insectos se van guiando por la respiración, ¿no? De la persona. Se guían por el calor de la respiración. Ustedes pónganse la mano cerca de la nariz o de la boca y exhalen. Van a sentir el vapor, ¿no? Que es más caliente. Entonces, por ese vapor, por el dióxido de carbono, y se van a guiar cerca del rostro. Ahí es su predilección para poder picar, ¿no? Y pues se manifiestan estos chagomas. Profesora, Y dime. sí, le preguntaba si llegaba a la muerte porque si es que no fuera así y sea como diga, algo leve, ¿no? Con ese tipo de enfermedad, podría hacerse la transfusión de sangre a una persona que está ya a punto de morir, porque ya al menos ya con eso se podría al menos sanar. No. Ah, Si es una persona que está, como tú dices, muy complicada, que está a punto de morir, este parásito puede activarse y puede complicar más aún las cosas. No, no, no. Es bien complicado. No aliviaría, más bien perjudicaría bastante. Más rápido, ¿no? La persona se va. pero como usted dice, puede, o sea, existe esa posibilidad, porque la otra persona está a punto de morir, o sea, esa es la única alternativa que le queda. Es que lo que pasa es que dentro de las complicaciones que tiene este tipo de microorganismo, de parásito, es que afecta al corazón. Entonces, imagínense, el corazón que viene a ser uno de los órganos más importantes, por eso acá dice miocarditis, puede producir inflamación al músculo cardíaco.
y la persona aparentemente al principio puede tener una mejoría con esa transfusión, pero entonces encontraríamos esta complicación y no solamente esa, sino que podría haber complicaciones en el hígado y en el vaso, ¿no? Porque los agranda, ya no funcionan adecuadamente y eso lo conduciría a la muerte. Yo pienso de la siguiente manera. Ujú, En caso si la persona, como dice el compañero, está a punto de morir ujú, y que le pusieran la sangre contaminada, es casi improbable que la persona pueda reaccionar. Si para que el cuerpo vuelva a reaccionar está a punto de morir, quiere decir que ya muchos de sus órganos no funcionan y sería más fácil para la enfermedad que tenga la sangre contaminada acabar con la vida del paciente. ujú. Claro, si está en la Ahí, última etapa, ¿no? Es bien, bien, bien complicado. Además, cuando un paciente ya está en la última etapa en cualquier enfermedad, cuando se hace transfusión se evalúa bien, ¿no? Como se dice, se evalúa el beneficio, si va a ayudar verdaderamente o no va a notarse ningún cambio, a menos que sea algo relacionado con la sangre, ¿no? Por ejemplo, en el caso, yo les cuento mi experiencia propia, mi papá. Mi papá tuvo una enfermedad de la sangre y mi papá ya estaba desahuciado, ¿no? Ya le dijeron que solamente necesitaba calidad de vida y él recibía transfusiones de sangre al principio cada 3 meses. Después ya se vino haciendo más cercana la fecha, cada 2 meses recibía. Después ya necesitó cada mes y ahora eso también es contraproducente porque no es bueno que la persona esté recibiendo tan pronto transfusiones de sangre porque puede producirle un paro cardíaco, ¿no? Entonces recibir a veces tan seguido puede ser perjudicial. Entonces lo que se trataba era de mantenerlo, aunque sea un poco, mantener la hemoglobina para al menos esperar 2 meses, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de mi papá, lamentablemente, pues debido a una de esas transfusiones que recibió tuvo que ir al hospital justo en plena pandemia, recibió y había en el lugar donde justo estaba, se contagió de COVID y bueno, pues se complicó, ¿no? Y por más transfusiones que ya recibía, ya no reaccionó, ¿no? Y entonces es bastante complicado, como dice su compañero Vigo, es cuando ya hay daño en otros órganos, en otros sistemas, es bastante difícil, ¿no? Recuperar a la persona. Y aún así, teniendo problemas pues con la sangre, ¿no? Y profesora, más. sí, Ujú, sí, te escucho. sí, profesora, sí, ya voy entendiendo porque si se hace la transfusión, también de igual forma va a poder morir, pero tal vez con un sufrimiento más, ¿verdad? Ah, claro, no. A veces sí, a veces, ¿cuántas veces también ha pasado que hay personas que justo le están transfundiendo la sangre y ahí nomás quedan también? Ha sucedido. ¿Por qué? Porque sufren de un paro, ¿no? Entonces, ya ahí recostados, o sea, como dicen, han tenido una muerte, entre comillas, tranquila, porque se han quedado dormidos y se han ido, ¿no? Entonces, eso es bastante complejo, ¿no? Y tener, pues, que yo entiendo el afán que tiene una persona, por eso le digo, es desesperante, ¿no? Cuando tú tienes un familiar enfermo y que necesita sangre, como sea, tú quieres encontrar personas que puedan donar, porque a veces el hospital te pide, te pueden prestar, pero te exigen recuperar esa sangre, ¿no? Que le devuelvas. Entonces, tú con la desesperación, de repente puedes encontrar personas que no tienen en el instante o
esa predisposición a donar de manera voluntaria, sino como me ponen en el chat, me ponen que se compra, sí, te piden dinero, ¿no? Y a veces tú no sabes qué tan sana puede estar esa persona, ¿no? Puede ser que eso llegue a complicar la situación de tu paciente, ¿no? Entonces, a veces es preferible con personas de tu entorno que sean de confianza, pero no siempre todos están dispuestos a donar, ¿no? Por temor, por ciertas creencias que tienen, bueno, ¿no? Entonces, o también porque sus análisis no salen adecuados, ¿no? Y eso te va disminuyendo también las posibilidades. Que descarten a uno, a dos, ya, ¿no? Ya, ¿dónde vas a recuperar o dónde vas a encontrar esas dos personas, ¿no? Entonces, es hablar de problemas de salud en la realidad es bastante complicado, no es tan sencillo como decir, abro la boca y voy a encontrar a 5 personas ya con el afán de querer donar, ¿no? Si fuera tan fácil, qué bonito sería, ¿no? Por eso es que se hacen siempre campañas para donación de sangre, ¿no? Pero limita, porque hay personas que no pueden donar. Por ejemplo, las que han tenido hepatitis, las personas que tienen este tipo de parásito o que tienen VIH, las mujeres gestantes, ¿no? Los que tienen problemas cardíacos. No, no podemos donar, pues, lamentablemente, ¿no? Y eso a veces puede crear impotencia en el que sí quiere donar. Bueno, y esa es una cuestión aparte, ¿no? Listo, entonces, en este Pero caso, donar sangre es horrible. gracias. O sea, yo estaba sensibilizando a tus compañeros y tú ya mataste. No, pues es que Ya yo he no, donado sangre, Miss. Yo sí he donado sangre y cuando me sacaron los 450 mililitros, Ujú. o sea, después que ya me desconectaron, o sea, me siento de lleno y es como si que mi Ay, cuerpo... no, pues hija. Dios mío, ¿cómo te vas a parar al instante? Miren, el Me hecho de desmayé, que, Miss. claro, ¿cómo no va a ser? Cuando uno va a donar sangre, ¿cuánto tenías de hemoglobina? 14. Ah, uf, qué envidia. Cuando uno va a donar sangre, hay que tener en cuenta que te están sacando pues parte del tejido sanguíneo y va a haber una descompensación de todas maneras, ¿no? Se va a descompensar el cuerpo porque la sangre circula por todo tu cuerpo, por el cerebro, por las extremidades, el tronco, todo. Y el hecho de que te saquen esa cantidad, que es una unidad en realidad, ¿no? Es una unidad. El hecho de que te saquen va a descompensar, puede producir mareos, puede producir una sensación nauseosa eh, y tienes que estar recostado, porque has estado recostada o has estado sentada, ¿no? Pero has estado en reposo. Y el cambio brusco de posición se le llama hipotensión ortostática, ¿no? O sea, igualito, ustedes de repente les ha pasado, han estado echados y de repente se han parado y se desestabilizan, les da mareo. Eso viene a ser porque baja la presión, ¿no? Porque tu cuerpo reacciona, pero la sangre no llega suficiente hacia tus extremidades o hasta tu cerebro. Y entonces eso es lo que ocasiona los mareos y como dices tu compañero, una posible desconexión, ¿no? Hay una desconexión entre el cuerpo y las neuronas y ¡fua! Te desmayas, ¿no? Claro, tenías que esperar por lo menos 5 minutos reposando para poder recién pararte y lento. Primero uno se sienta, se estabiliza, después que te has sentado ya puedes caminar. No, así no. Hay personas, bueno, hay personas que son diferentes, ¿no? Hay algunos que sí se paran y ya normal se van caminando.
porque tienen más cantidad de hemoglobina. También hay algunos que llegan hasta 16, ¿no? Igual cuando te ponen la vacuna. Sí, pero había un señor que tenía 16, te dijeron que no puede donar porque su sangre era muy espesa. Muy espesa, sí. Por ejemplo, mi cuñado es así, tiene 16, casi 17, muy, muy espeso. ¿Por qué? No pasa por la aguja, no sale la sangre. No pasa, no pasa. Es bien, esa persona, por más que quiera donar, bien difícil, ¿no? O sea, tiene también sus criterios para poder donar sangre. Sí, mis, pero yo de aquí ya no quiero donar más sangre. Ya no. Me he quedado Pero con ya ese no, miedo. pero ya no digas, pues, ya ves cómo me desanimas al resto. Qué barbaridad, No, mis, Chanta. es que, o sea, cuando yo ya me paré, ¿cierto? Nomás y quería caminar, es como si que me iba a caer en cualquier momento, no daba ya. Y peor, era a las 12 del día y sin desayuno todavía porque no te Claro. permiten desayunar. Ay, también a las 12, ya casi la hora del almuerzo y no habías desayunado. Bueno, pues no, claro, de repente por el tiempo que estabas esperando, ¿no? Ah, lógico. ¿Cómo no te va a dar desmayo? Pero en sí, el proceso de donación no es malo, ¿no es cierto, Chanta? Bueno, no, pero estar parado desde las 4 de la mañana haciendo fila y todavía, ay Dios. ¿Pero qué? ¿Lo hiciste de manera voluntaria o No, lo que pasa que un tío se quebró el brazo y ya? tenían que operarlo de emergencia. Y mientras no había donante no le podían operar y el Ah, brazo ya se le estaba haciendo bien morado todito y mm, medio verde. Y entonces nos hicieron como de la familia a 10, pero nadie pudo donar, solo yo pude donar la sangre. Y por mí lo operaron a mi tío, pues, sí, en el hospital. entonces, ten el orgullo de decir gracias porque me pudieron sacar a mí. Entonces, a pesar de que tienes que decir así, hay que ser sinceros, las cosas como son, a pesar de que la culpa la tuve yo por pararme tan rápido, pero gracias a Dios se pudo operar, ¿no? Sí, bueno, sí, bueno. Salvaste una vida. Salvaste una vida, exacto. Salvaste un brazo, en realidad, porque le podían amputar el brazo, sí. No, sí, sí le querían imputar porque ya estaba hasta sus dedos medios verdes ya. El brazo como que ya estaba, ya no Ya no respondía, tenía dice. circulación, pues había cortado la Ya tenía más circulación. de una semana a mí si no lo operaban a mi tío. Es que Y a veces no tienen, pues, ¿no? Parece mentira, pero a veces no tienen las unidades de sangre. Por eso es que, como le vuelvo a repetir, piden campañas. Y ustedes dirán, ¿y dónde va toda esa sangre que dona la gente? Eso se va a veces para las personas con cáncer, los niños con cáncer, al hospital del niño, ¿no? Que necesitan bastantes transfusiones. Entonces, no hay que de repente, como se dice, no hay que, hay personas, como dice su compañero, influye lo económico, sí, porque están esperando un pago, quizá, ¿no? Pero si es algo que nosotros podemos hacer de manera voluntaria, sin recibir ningún tipo de retribución económica, sería lo ideal, ¿no? Sería de verdad lo ideal. Ya si la persona, la familia te quiere dar algo voluntario, bueno, es decisión de ellos, ¿no? Pero no cobrar, porque eso afecta. Tú no sabes cómo es la situación de la familia, ¿no? Y solamente el que lo pasa puede saber, puede decir, sí, nosotros hemos pasado por eso y es terrible. La desesperación de no tener quien te done sangre y sacar de donde no hay para poder pagar a una persona. Y lo peor de todo es que a veces iban, como tú dices, Chanta, ¿cuántas personas fueron? Y solamente yo pude donar. Igual, pues, ¿no? A veces puedes llevar muchas personas y no todos son aptos para la donación.
Yo también, Miss, procede, compañero. gracias. Miss, yo me refiero a lo económico, no cobrar por la venta de la sangre, sino me refiero a lo económico porque he visto un caso de un accidente que el, lo quebraron la parte de la columna vertebral Mm, al señor, mm. se quebró por el choque del carro, pero para que lo hagan la cirugía lo cobraban 30,000. Ah, Y Dios. el señor no tenía, le dijo, 30,000 y al toque te hacemos la cirugía, pero él no tenía. Ujú, Y lo dejaron así en observación, se murieron sus piernas de abajo, ya no podía orinar porque todo se murió, pues lo pusieron sonda, ujú. como si el agua pasara directo y ahí Claro, murió ya le dio paraplegia, pues, por el daño a la columna, ¿no? O sea, los miembros inferiores ya no reaccionaban. murió porque no consiguió el dinero y murió. Ya ves. Eso es lo malo, ¿no? Que a veces hay profesionales de la salud que en vez de guiarse por el primer precepto que nosotros tenemos o em, el primer principio de bioética es la beneficencia, o sea, buscar el bienestar de la persona. Ya después, si tú quieres, ¿no? Ganar, o sea, sin fines de lucro, no lucrar con la salud de la población, ¿no? Eso es lo peor que uno puede hacer. Si no tienes, ya pues te dejo morir. No, no es así, ¿no? Es no tener en realidad humanidad, porque el hecho de que tú veas una persona sufriendo y que tú te niegues teniendo las posibilidades, teniendo el conocimiento para poder curar a esa persona, pero por el hecho de que no tiene ningún ingreso económico, no lo va a hacer, eso es crueldad, de verdad que sí. Eso es no tener, ya no ser humano, ¿no? Sino ser un robot solamente para hacer dinero, para saber hacer dinero, para lucrar. No tiene empatía. Ujú. Profesora, había mencionado la palabra hipertensión hiperestática, dijo. Hipotensión ortostática. O sea que por el cambio de posición brusco, por ejemplo, de estar sentado a pararse o de estar recostado y pararse inmediatamente, baja la presión, ¿no? Y puede sufrir un desmayo, una descompensación. Miss, respuesta psicológica a esto. ¿Cómo? La respuesta psicológica te digo, a ver si es que está bien, mira. Esa es la desconexión del cerebro que hace para que te salve, porque si el cerebro lucha, podría hacerte, podría causarte un daño, podría haber un Mm, corte, como se vulgarmente te puedo decir un cortecircuito, pues sí, podría malformar alguna parte de nuestro cuerpo, nuestros órganos. Por eso es que el cerebro desconecta y te hace desmayar, pues como reiniciarte después. claro, pero no es una respuesta psicológica, sino es la respuesta física, que fisiológica, dirás, ¿no? Del cuerpo. Sí, eso sí es cierto, porque no llega la suficiente circulación hacia las extremidades, ¿no? Hacia la cabeza, hacia los miembros inferiores, hacia las piernas, hacia los brazos. Y entonces el cerebro manda esa orden, ¿no? Listo. Entonces vamos a continuar, ¿ya? ¿Cuáles vienen a ser los signos y síntomas en la forma aguda? Después que ya se presentó el chagoma, el signo de Romaña, entonces la persona dentro de los 2 primeros meses después de la picadura puede presentar fiebre, anorexia, diarrea, cefalea, que lo puede asociar a otras enfermedades. Pero aquí nosotros vamos a encontrar algo que nos puede llamar mucho la atención, la linfadenopatía, o sea, se inflaman los ganglios linfáticos y eso no es normal, a menos que tú tengas una infección, ¿no? Y eso es característico. ¿Por qué se inflaman tus ganglios? Para poder, pues, para poder dar un aviso
de que algo está pasando, de que el cuerpo está luchando contra una infección, ¿ya? También tenemos lo que es la hepatoesplenomegalia, o sea, crecimiento anormal del hígado y del vaso. Eso tampoco no es normal. Miocarditis, inflamación e infección del músculo cardíaco. Y meningitis en el caso de los niños, ¿no? Entonces ya son cosas complicadas. En la forma latente o intermedia. ¿Por qué? Porque hay tres fases, ¿no? Uy, me pasé mucho. Ahí. En el caso de la forma latente o indeterminada, aquí los síntomas en realidad vienen a ser negativos, o sea, no va a tener síntomas. Ya pasó el problema principal en la fase aguda. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Van a aparecer ya casi a la 10ª semana inmunosupresión, o sea, va a disminuir lo que son las defensas, ¿no? Y va a tener un compromiso cardíaco. ¿No ven que ya tuvo una miocarditis? Ahora va a tener arritmia y taquicardia, ¿no? La forma crónica, miren, hasta en años puede aparecer, o sea que el parásito puede permanecer ahí circulando sin tener muchos síntomas y puede volver a reaparecer dentro de 20 años. Y aquí sí ocasionaría insuficiencia cardíaca, problemas cardíacos, crecimiento anormal del corazón, que viene a ser la cardiomegalia, la hepatoesplenomegalia nuevamente, el esófago crece y el intestino también, o sea que se complican varios órganos, ¿no? ¿Cómo se puede diagnosticar? Primero, hay que sospechar en las personas que están en lugares endémicos, ¿no? ¿Dónde es que nosotros encontramos estas chinches? Las chinches las vamos a encontrar especialmente en las casas que son de adobe, de quincha, donde hay bastante vegetación, ¿no? Ojo que este insecto, al menos acá en la costa, lo pueden confundir con el famoso culiculi. Nosotros llamamos así a un insecto que es parecido al chinche, pero es todo negrito, todo negrito. Es el insecto del algodón, ¿no? Por eso es que hay más aquí en la costa. Entonces se puede confundir, pero no, es característico en la chinche tener estos colores así brillantes, ¿no? Es oscuro y tiene pues sus alas de un color bastante llamativo, ¿ya? Hay que sospechar cuando se está en lugares endémicos. Y después se hace exámenes como examen de sangre, ¿no? Eh, ac- Aquí, miren, ojo, quiero aclarar esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, dice examen de Lisa y de Western Blot, nosotros podemos pensar, pero si no es VIH, porque estos exámenes se hacen cuando hay VIH. No, estos exámenes también sirven para poder determinar otras enfermedades de la sangre, ¿no? Y radiografías para saber cómo están los pulmones, el corazón, el esófago y el colon, ¿ya? El tratamiento. El tratamiento más común viene a ser la venidazole y el nifurtimox. Vienen a ser los dos medicamentos. Son los únicos fármacos que están disponibles para el tratamiento de Chagas. Pero, ojo, el primero es el que se prefiere, ¿no? El venidazole. En este caso, el tratamiento dura 60 días. ¿Eso cuánto tiempo implica? 2 meses. 2 meses.
Claro, porque es un parásito bastante persistente, ¿ya? ¿Cómo combatirlo? Definitivamente la higiene. Hay que mantener limpias las casas porque este tipo de chinches busca las paredes o los lugares calientes para poder anidarse. Entonces nosotros tenemos que hacer limpieza de manera continua porque eso es lo que no le gusta a este tipo de insectos. Evitar los materiales de construcción cerca de casa porque ahí pueden hacer sus nidos, limpiar detrás de los cuadros inmuebles, alejar la cama de la pared, ¿no? Porque por la pared es donde sale y se guía, como les digo, a través de la respiración. Los colchones inmuebles de tela deben de estar forrados, porque a veces también pueden hacer agujeros y pueden formarse dentro de ese tipo de muebles. Lavar bien los alimentos antes de consumirlos, mantener la casa ventilada y bien iluminada. Si es posible, colocar mallas, ¿no? En las ventanas y puertas. Tener a los animales en lugares limpios, seguros y alejados de la casa y realizar una fumigación semestral, o sea, cada 6 meses. Listo. Y terminamos con lo que es la fiebre amarilla. La Profesor, fiebre, sí, dime. disculpe una pregunta. ¿El tratamiento de 60 días es 100% eficaz? Sí, mientras la persona lo cumpla a cabalidad. No se olviden de ningún día ni de ningún horario del tratamiento. Gracias. Listo. Fiebre amarilla. En el caso de la fiebre amarilla es una enfermedad viral. Eso quiere decir que es producida por un virus, ¿no? Puede convertirse de aguda a hemorrágica también, al igual que el dengue. Su nombre deriva de la tonalidad amarilla que adquiere la piel del enfermo. O sea, la persona cuando adquiere este virus por medio del vector, su piel se vuelve ictérico, amarillo. Por eso se llama fiebre amarilla. Dos características, fiebres altas y la coloración de la piel. Ciclo de transmisión de la fiebre amarilla. A ver, veamos. Existen diferentes tipos de fiebre amarilla. Tenemos, por ejemplo, aquí el insecto que va a picar, normalmente pica a primates, ¿no? O sea, mayormente a los monos y a los chimpancés, bueno. Y al picarle va a seguir un ciclo, ¿no? Entre estos animales. Y eso viene a ser la fiebre amarilla selvática. ¿Por qué? Porque solamente se mantiene esta enfermedad metaxénica entre animales. Pero una vez que uno de esos insectos se haya alimentado de uno de estos primates que están con la enfermedad y llega al hombre, existen dos tipos de fiebre amarilla urbana y fiebre amarilla intermedia. Fiebre amarilla urbana es aquella que se produce en la ciudad, en las ciudades, ¿no? O sea que ha sido trasladada esta enfermedad hacia la ciudad. Esa viene a ser la fiebre amarilla urbana. Y la fiebre amarilla intermedia viene a ser en el mismo lugar de la selva, pero ya no se produce entre animales, sino la metaxénica se produce entre el insecto y el humano, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero en el mismo medio, en el mismo lugar, en las zonas tropicales. Profesora, Ujú. ¿cómo es del mono al insecto? ¿Cómo? ¿Cómo sería del mono al insecto? ¿Se lo come o mismo el insecto se lo pica y se le pasa la... No, por la picadura es, Ya. por la picadura, igual que en el humano, por la Y picadura. si lo comes al mono, porque por acá acostumbran a comer mono. Ah, ¿En serio?
Sí, sí, hay gente que come así, ya ven, tienen variedad de platos, ¿no? Bueno, pues en este caso, por la cocción, ya no habría el virus, ¿no? A menos que se lo coman crudo. Ceviche. Ceviche de mono. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, no, sí, a menos que sea crudo, igual que las carnes, ¿no? Cualquier carne. Si nosotros consumimos nosotros no consumimos carne de cerdo crudo, sino imagínense cuántos parásitos tendríamos. Nosotros no consumimos, bueno, la del pescado en el ceviche es porque se naturaliza la proteína, ¿no? Ya, pero en el caso del resto de carnes, nosotros lo tenemos que cocinar porque sabemos que tiene enfermedades, ¿no? Tiene microorganismos. Ahora, hay personas que les gusta, como se dice, a término medio, y ahí es donde tienen el riesgo, pues, de adquirir ciertas enfermedades. Ujú. Listo. Signos y síntomas. Una de ellas viene a ser la fiebre alta, definitivamente, ¿no? La fiebre muy, muy alta. Después, otro viene a ser el dolor de cabeza y de espalda. Va a tener escalofríos y vómitos, color de piel y mucosas amarillos y las hemorragias por la boca y por el ano. O sea, mayormente las hemorragias vienen a ser digestivas. Hemorragia por la boca que se llama hematemesis, hematemesis. Y por el ano va a ser rectorragia. ¿Ya? O melenas, dependiendo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede con la fiebre amarilla. La única medida preventiva que nosotros tenemos contra la fiebre amarilla viene a ser la vacuna. Nada más, ¿no? No hay un tratamiento. Acuérdense que la forma viral no tiene tratamiento específico. Sin tratamiento en 3 días el paciente puede morir. Para eso se debe prevenir, ¿no? Porque acuérdense que una vez que se convierte en hemorrágico, es bastante difícil recuperar a la persona. Ahora, ¿a qué tratamiento se refiere? Tratamiento, pues, reposo, lo que es antipirético, ¿no? Para evitar la fiebre. Listo. Y lo que es la colocación de vía endovenosa para poder hidratarlo. Ahí sí se le puede salvar, ¿no? Después, en este caso, la vacuna, como ya ustedes conocen, viene a ser la vacuna AMA o antiamarílica. ¿En qué consiste? Consiste en que esa vacuna tienes que aplicártela 10 días, como mínimo, 10 días antes de viajar a las zonas endémicas, ¿no? Antes de viajar. Si, por ejemplo, ya tú sabes con anticipación, entonces procura un tiempo 10 días antes. Ahora, si tienes que ir inmediatamente, no haría efecto la vacuna, porque la vacuna demora aproximadamente unos 15 días para hacer inmunidad, ¿no? En algunas personas inclusive hasta 28 días para poder crear las defensas, ¿no? Por medio de la vacuna. Entonces, la vacuna antiamarílica es la única opción, ¿ya? Por eso se llama la vacuna del viajero, ¿no? Profesora, Una sola dosis, sí, dime. no, disculpa, justo le iba a preguntar de esto. Ya, está bien. Ya, la vacuna es una sola dosis y te va a proteger por 10 años. En algunas personas puede proteger hasta más tiempo, ¿no? O para toda la vida. Pero de preferencia es cada 10 años, especialmente cuando vives en zonas endémicas, ¿no? Ya ustedes saben que por calendario de vacunación el niño tiene que vacunarse obligatoriamente a nivel nacional contra la fiebre amarilla a los 15 meses, o sea, al año 3 meses. Es obligatorio
ya tiene ahí su vacuna. Y cuando sea grande ya depende de él si va a regresar a esa zona tropical, a la zona selvática, entonces para que se vuelva a aplicar nuevamente la vacuna. Como dice ahí, es la medida más importante para prevenir la fiebre amarilla. No se debe vacunar a los niños menores de 9 meses porque ya está establecido en el calendario de vacunación a los 15 meses. Y tampoco se debe vacunar a las personas con trastornos del timo. El timo viene a ser una glándula, ¿no? Que nosotros tenemos en nuestro tórax, detrás del esternón. O problemas con inmunodeficiencias graves, por ejemplo si la persona tuviera en estos momentos algún problema, algún tipo de cáncer, ¿no? No podría colocarse esta vacuna, ¿ya? Profesora, si indica que es para los viajeros, Ujú. pero acá indica que es 10 años, 10 o 20 años a más. Entonces, ¿a qué edad entonces más o menos? No, 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 no. No. 10 a 20 años dura la protección. Entonces, entre ese periodo puede hacer el viaje sin la Sí, sin vacuna. problema. Ujú. Es que está inmunizado ya, ¿no? Y ya no habría problema. Si ya ha pasado el periodo, necesita viajar nuevamente, ahí sí se aplica de nuevo, ¿no? Normalmente nosotros tomamos 10 años de protección. Medidas de control. Tenemos el aislamiento, en este caso cuando la persona ya tiene la fiebre amarilla, ya ven, aquí ustedes ven que se le va a hidratar, se le coloca suero, ¿no? Porque la persona va a perder el apetito, no tiene hambre y la única forma es hidratarlo por medio de vía endovenosa. Se le colocan los mosquiteros para evitar que los zancudos lo piquen y así poder llevar la enfermedad hacia otros lugares, ¿no? La desinfección recurrente que viene a ser la fumigación y la investigación de los contactos y de la fuente de infección. O sea que eso quiere decir que si se detecta a una persona que tiene fiebre amarilla, tenemos que ver con quiénes vive en casa, ¿no? Con quién ha tenido contacto, porque posiblemente también tengan fiebre amarilla o y estén en proceso de incubación. Ya saben que no es de persona a persona, sino que el detalle aquí viene a ser que un zancudo puede haber picado a esa persona que tiene la fiebre amarilla y haber picado a una persona de su propia familia, ¿no? Listo. Procede a seguir el tratamiento toda la familia. Claro, ya todos aislarse, todos cuidarse, reposar, ¿no? Listo. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a las enfermedades metaxénicas? Listo. Entonces, eso viene a ser enfermedades metaxénicas. El día lunes vamos a avanzar las enfermedades zoonóticas. Y ahí expones ya paredes. A ver, voy a tomar asistencia antes de que me olvide. En las enfermedades zoonóticas ahí va a estar la viruela del mono. La viruela del mono, ¿no? Miren, ¿se acuerdan cuando yo les dije en las primeras clases que la viruela venía a ser una enfermedad que ya había sido erradicada, ¿no? Y que las personas ya no tendrían inmunidad. No sé si recuerdan las primeras clases cuando vimos las enfermedades históricas en la Sí, primera clase de epidemiología. Yo le dije, la viruela viene a ser una enfermedad que lamentablemente viene a ser en la que el ser humano ya no tiene inmunidad, o sea, no pasaría desapercibido. Podría, si volviera a aparecer, entonces empezaría a ocasionar contagios, ¿no? Y miren, pues verdaderamente, pues el ser humano no tiene inmunidad contra esta enfermedad.
pero gracias a Dios sí tenemos tratamiento. No es como en la antigüedad que las personas morían automáticamente porque no había vacuna, no había tratamiento. Y gracias a quién tenemos la primera vacuna, a ver, eso sí lo deben saber. ¿Cómo se llama? Me sorprende, caramba. Edward Jenner. Ah, exacto, Edward Jenner es el primero que detectó la viruela, pero el famoso cowpox, o sea, en las ordeñadoras de vaca, ¿no? Pero al fin y al cabo viene a ser pues también una enfermedad similar, ¿no? Es la misma viruela, solamente que otra variedad. Y hay tratamiento. O sea, no digamos tampoco que va a ser mortal, no hay que asustarnos, no hay que alarmarnos. Si bien es cierto, ya llegó, pero hay que tomar siempre las precauciones. Ya saben, conociendo la forma de transmisión, ustedes ya saben cómo cuidarse, ¿no? Lavado de manos, hay que volver a usar la mascarilla porque es a través de las secreciones, saber con quién se tiene intimidad, porque hasta por las relaciones sexuales también se puede transmitir. Entonces, yo digo medidas de higiene básica, ¿no? Definitivamente. No hay vuelta que darle. Pero en este caso que ya casi las personas ya, su comportamiento está como si ya el COVID hubiera desaparecido por completo, ya no usan mascarilla. Eso, Y ese es el problema. Con las clases presenciales, si llega la viruela, sí va a haber un contagio masivo. Sí. Eso sí, ¿no? En el caso de los niños, porque ellos son los que están ahorita ya en presencial del 100%, ¿no? Por eso es que se lanzó la alerta epidemiológica, no porque haya un caso detectado, sino para tomar las precauciones del caso, igual que en el COVID. Si alguien tiene, entonces tiene que entrar a aislamiento, evitar tener contacto con otras personas, ¿no? Debe cuidarse. Y como tú dices, ya las personas se están relajando demasiado. Pues sí, parece mentira. Uno quiere regresar ya y salió lo de la hepatitis en niños, ahora la viruela del mono. ¿Qué saldrá después? La sarampión del gato. Dios santo. La enfermedad de zombie, del La zombie, güey. zombie, del zombie. Ay, Dios mío, ya no se sabe qué va a salir, ¿no? Ay, cuando uno ya está, dice, porque ahora en realidad ya ha bajado bastante el COVID, pero ahí todavía sigue. ¿Por qué? Porque estamos, al menos aquí estamos ya en época de frío y las enfermedades respiratorias aumentan, ¿no? Entonces no hay que relajarnos, tampoco decir, ah, ya es la normalidad y descuidarse, no lavarse las manos, en lugar, no, todavía no hay que alejarse un poquito de las zonas aglomeradas, ¿no? Uy, no, Dios mío, a veces es difícil porque tú vas al mercado y encuentras que gente no puedes pasar entre los carros y entre las motos y entre los cargadores, los estibadores y, ay, Dios mío, y tienes que ir sorteando, ¿no? Todos esos espacios. Llegas porque hagas tu compra, ya no hay tu teléfono. Ya te robaron, ya, te sacaron hasta lo que no tienes. Es una, te- Sobrevivimos al COVID, así que podemos salir invictos con la viruela del mono. es una temporada de enfermedades. Sí, de hecho. ¿Y por qué ya no empiezan pues con la campaña si todas las personas ya no tienen inmunidad? ¿Por qué no empieza la campaña para empezar a vacunar, para empezar a prevenir antes que llegue? Mira, es que lo que pasa es que el detalle es que todavía no se ha producido en masa.
y los laboratorios tienen que producir en grandes cantidades. O sea, se tiene la vacuna, como por decir, una muestra, ¿no? Y eso hay que financiarlo. O sea, no es tan fácil, allá produzcan la vacuna, todos los laboratorios. No, los laboratorios, ¿qué es lo que van a hacer? Tienen que ver sus ganancias. Aquí también es un monopolio, ¿no? Porque tienen que ver sus ganancias. Ah, yo produzco, pero voy a ver cuánto voy a ganar. Porque si la viruela del mono, supongamos ahora en estos momentos, no avanza más, ellos van a tener pérdida. Ya no, ¿para qué van a usar esa vacuna? Ya no la pueden usar. Eso también es un Mm, problemita, un problemón va a claro. ser. Y aquí nosotros no producimos vacuna. El lugar más cercano que produce vacuna es Brasil. Y esto es que es para la fiebre amarilla. Nosotros vemos que los lugares donde se producen más vacunas es en Norteamérica, de repente en el Reino Unido, ¿no? En Europa, ahí en esos lugares sí se producen, hay laboratorios. Ahí están las sedes. Está Pfizer y está la más conocida, pues que es Pfizer. Moderna, Mm, ¿ya? La, me- La Johnson and Johnson, también en laboratorio. Siempre la me- pensamos que Johnson y Johnson son los del jabón. Dime. la mejor prevención es la información. Así que Ajá, nosotros como estudiantes y los enfermeros también tenemos que informar a las poblaciones de cómo deben claro. cuidarse. Ujú. Miss, Sí, Miss, dime. disculpe, yo estoy casi seguro, Miss, que sí se va a propagar, Miss. Estoy casi 100% seguro. Sí, sí va a No llegar acá y va sea, a propagar. sabe de mal agüero, pues Vigo, Viene del caramba. futuro. Sí, imagínate, él es viajero del futuro. Por favor, Vigo, hay que sellarle la boca a Vigo. No, 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 no. Como dicen las abuelitas, toco madera, que no llegue. Otro dengue. Oh, ya no, ya, por favor. Ya no queremos más enfermedades, ya. Solamente hay que cuidarse, nada más, ¿no? Es que lo malo es que a veces las personas, ¿qué sucede? Son indisciplinadas, somos. Los peruanos somos indisciplinados. Para estar dentro de las estadísticas con la peor mortalidad a nivel mundial, y imagínense, pues, ¿no? Somos bien indisciplinados. A veces hay personas que se cuidan mucho, 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 ¿no? Pero hay personas que lamentablemente los que se cuidan se contagian debido a las personas pues que no se han cuidado, que no han tomado las precauciones, ¿no? Que han estado sin mascarilla o que han tenido la mascarilla como se les ha dado la gana, que no tienen higiene, no se lavan las manos, que de repente han compartido. ¿Qué les importaba? Ah, fiesta, si me da COVID, ah, ya pues, decían. Lo tomaban así, a la broma, ¿no? No lo tomaban en serio, pero cuando vieron que la situación no era tan fácil, ahí empezaron con el temor, con el miedo de que se propague más, ¿no? O sea, recién han reaccionado. Y cuando pensamos que ya después de estos 2 años íbamos a aprender algo, que íbamos a tener una experiencia, que ya íbamos a aprender la lección. Ay, Dios mío, salen unas cosas que a veces uno pierde la fe en la humanidad. De verdad que sí. Desesperada por la discoteca, Miss. Sí, dicen Discoteca ya llena. discotecas, cosas que se han desarrollado durante la pandemia. Ya se habrán cuidado del COVID, pero han desarrollado enfermedades mentales. ¿Cuántas? Hace 2 días, creo, ayer, murió una mujer porque la habían baleado. Aparece un hombre descuartizado, que los niños violados, ¿qué es esto? Entonces, ¿dónde estamos? Por eso digo, ya estoy perdiendo ya la fe en la humanidad, ¿no? ¿Dónde? En qué sociedad van a crecer mis hijos? Lamentablemente yo tengo hijos pequeños. ¿En qué sociedad irán a vivir? Yo he disfrutado mi niñez y agradezco la época en la que he nacido, porque yo he nacido en la época donde todavía se jugaba en la calle y no te pasaba nada. Pero ahora tú dejas un ratito a tu niño en la calle
o ya se lo llevaron, ya se lo secuestraron, ya le hicieron algo, ¿no? Entonces, mucho, mucho cuidado. Y para ustedes que también son adultos, ya son grandes, igual tienen que cuidarse muchísimo, porque no sabemos cuánta persona desequilibrada encontraremos en la calle, nos toparemos en la calle, ¿no? A veces nosotros podemos ser muy tranquilos, muy confiados y no sabemos en realidad con cuánto, como les digo, desequilibrado nos podemos encontrar, ¿no? Bueno, una, para terminar, una nomás, una perlita, una cereza al pastel. Ustedes saben que en otros países, y he escuchado con mucha pena de verdad esta noticia, yo sé que no tiene nada que ver con el curso, pero para que ustedes se enteren, ¿no? Que saben que siempre se hace campañas contra la pedofilia. Y ahora los pedófilos han dado su respuesta diciendo que todos los que los criticamos somos unos que sufrimos ¿cómo se llama? Utilizo un término, de que tenemos fobia a los pedófilos, que hacemos una campaña de odio hacia ellos y están pidiendo que se haga el Día del Orgullo de lo que es la pedofilia. ¿Es en Imagínense, serio? sí, es en serio. Miss, pero ¿cómo quiere que le traten? Si acaso lo que está haciendo es algo bueno, es algo que Exacto, está dañando. exacto, Lo tienes que odiar, pues, porque está dañando, está haciendo mucho daño a personas inocentes. exacto. Dice que se le tiene que tratar, que se le maltrata. ¿Por qué? Porque es algo que son personas trabajadoras, sanas, equilibradas mentalmente. Lo único diferente que tienen con los demás es el tener el gusto por los niños. ¿Y eso es poco? No, Dios mío. Y por eso digo, ¿en qué mundo estamos viviendo? Ya esto se está saliendo de control. De verdad, si viene el fin del mundo, que arrase primero con esa gente, oye, porque ya no, ya este es el colmo. Ya a veces me río por no llorar, como dice, pero esto ya, o sea, ¿en qué mente, en qué lógica, no? Exigen ellos que tengan, así como decir, ¿no? El Día del Orgullo de la comunidad LGTB, bueno, ellos porque tienen una orientación diferente, ¿no? Ellos no están no aceptan el haber nacido de repente con ese género, ¿no? Pero es su orientación y no le hacen daño a nadie porque solamente ellos deciden, ellos eligen, ¿no? Tener esa vida y a nadie dañan, No pero todos. no todos, pues claro, hay algunos que sí son de repente como todas personas, como toda la persona, sea heterosexual o sea homosexual, igual, siempre hay personas que hacen daño, ¿no? Pero vamos al hecho de que acá están exigiendo un día para que se les celebre el Día del Orgullo. ¿Orgullo de qué? Bueno, los dejo para que renieguen, ¿ya? Entonces, Debería ser el día de la vergüenza. de la vergüenza, claro. Y entonces, ¿cómo? Y en países desarrollados. Ahora, imagínense que llegue esa noticia acá, que somos un país en vía de desarrollo, lo tomarían muy a pecho, ¿no? Profesora, pero los gobiernos, del tipo de gobierno allá, ¿los está apoyando o qué? No, pero no los está apoyando, sino que ellos, o sea, se están agrupando y están haciendo eco, están haciendo más voz para que se les ponga un día especial, solamente por el hecho de que dicen solamente, y yo digo entre comillas, solamente tienen gusto por los niños, porque los niños también no es que se les obligue, sino que ellos también dan su consentimiento. El niño, ¿cómo va a tener capacidad de decidir
consentir algo de lo que no sabe. No, no puede ser posible, pues. Y este es el colmo, ¿no? Bueno, entonces, con esto finalizamos, chicos. No se olviden, entonces, el día viernes va a ser el examen en su hora libre acerca de enfermedades parasitarias. Hoy día pueden respirar tranquilos. Miss, Dime, la asistencia, ¿ya ven? asistencia. Sí. Sí, sí. A ver, Vanegas. Presente, Miss. Muy bien. Bustos. Presente, profesora. Listo. Cabrera. Presente, profesora. Muy bien. Chanta. Presente, profesora. De la Cruz. De la Cruz. Escate Heredia. Presente, profesora. Miss de la Cruz presente. Ah, ya. Listo, de la Cruz. Muy bien. Escate también. Flores. Presente, Miss. Muy bien. Freire. García. Guaguasonjo. Presente, Miss. Muy bien. ¿Qué saben de García? Le he escrito, pero no contesta. Va a postergarlo. Creo que va a iniciar nuevamente porque no ha tenido tiempo por su trabajo. Ah, ya. Ok. Pero, ay, García, si le falta tan poquito, ya tenía notas hasta la 12ª semana y solamente estas 2 últimas semanas ha faltado. Bueno, pues mira, ya faltando poquito, ya no falta un mes y medio, más o menos. Bueno, Guaguasonjo sí está ya, muy bien. A ver, Guamaní, Guamaní Zambrano, Huaraca. Miss, buen día, presente. Me hizo una consulta. mm, Ayer la lista estaba activando mi audio, pero no he podido. No sé si me era considerada en la lista. Sí, Huaraca, no te preocupes. No llamé lista ayer, si no vi quiénes estaban presentes a medida que iban ingresando. Dale, Miss, entonces, Ujú. gracias. Ya, Gracias. listo. Quispe, Huaraca, Rivera, Miss, Presente, profesora. Miss, disculpe, de Quispe, Guaranca. listo, Quispe. Sí, Miss, presente. Profesora, ¿llama asistencia? Estoy en eso, hija. Freire, Sí, presente, mi señora está mal. ya, muy bien. Vigo, Presente, Miss. muy bien. Villanueva, sí, ya me escribió también. Yalta, también. Paredes, Presente, Miss, ya está. listo. Paredes también está, ¿no? Bueno, estaba. Justo me preguntó por su exposición. Listo, chicos, entonces nos vemos, cuídense. Nos vemos el día jueves ya con otro tema vengan con su mente fresca para poder continuar, ¿ya? Cuídense. Hasta el jueves, Miss. Hasta el jueves, cuídense.